han organizado este acto para defender el derecho de huelga y advertir que jamás renunciaremos a él. Nadie mejor para inaugurar este acto público que un vídeo del secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Vicentini, recientemente elegido en el Congreso de París. Hola a todas y a todos. Un saludo de apoyo y de solidaridad para los 8 de Airbus y para las más de 300 personas encausadas en España por ejercer el derecho de huelga, por participar, por convocar, por organizar huelgas en su sector, en empresas o huelgas generales. Hoy quiero deciros que estáis acompañados por la Confederación Europea de Sindicatos, por lo más de 45 millones de trabajadores a lo que representamos. Todos los apoyos son necesarios cuando se trata de defender un derecho humano y además un derecho constitucional en el caso de España que debería ser protegido por los poderes públicos. En marzo de 2014, la SES adoptó en su comité ejecutivo una resolución rechazando las prácticas antisindicales y dejando claro que la actividad sindical no puede ser criminalizada, porque la huelga no es delito. Es inaceptable que se utilice políticamente un artículo del Código Penal del franquismo para pedir 66 años de cárcel a unos trabajadores por ejercer el derecho de huelga sin violencia. Asociaciones de juristas han denunciado esta manipulación. La SES participa hoy en este acto público organizado por Comisiones Obreras y UGT para decir bien alto que vamos a luchar para que en Europa se respete y se defienda la libertad sindical y el derecho de huelga. Estamos viendo que en Reino Unido, en Finlandia, en Bélgica, en Chequia, se está intentando restringir el derecho de huelga, la protesta, en definitiva, la libertad. La respuesta debe ser europea. Por esta razón, la SES, en su propio comité ejecutivo de diciembre 2015, comenzó una acción europea para la defensa de los derechos sindicales y esta acción servirá para sostener también vuestra lucha. La SES, con vuestro apoyo va a trabajar para preservar este derecho y evitar con los instrumentos a nuestro alcance que nadie tenga que entrar en la cárcel por defenderlo, para evitar que se instale el miedo a la hora de salir a la calle a rechazar las políticas de austeridad y reivindicar una vida mejor para los trabajadores y los ciudadanos. Es inadmisible y peligroso que en España en el siglo XXI se disperse a los trabajadores concentrados ante la fábrica de Airbus en un día de huelga general disparando un arma. La democracia se debilita cuando se ataca el derecho de huelga. Nosotros, los sindicatos, luchamos juntos por construir una Europa más social, con empleo, con derechos, con futuro, por todo esto, compañeros. Tomás, Enrique, Rodolfo, Edgard, José, Raúl, Armando, Jerónimo. La campaña de solidaridad y movilización ha sido apoyada por organizaciones sindicales, profesionales de la sociedad civil, partidos políticos de España, Europa y del mundo. Vuestro testimonio ha sido escuchado en el Parlamento Europeo la semana pasada. No estaréis solos. El 9 de febrero todos los ojos estarán puestos en el juicio de los 8 de Airbus. Este día el movimiento sindical tiene que hacer oír su voz para pedir vuestra absolución y la de 300 trabajadores encausados. Tenemos que parar esto.
porque huelga no es delito. Muchas gracias. Con vosotros, con vosotras, Jaime Cedrún y Carmelo Ruiz, secretarios generales de Comisiones Obreras de Madrid y de UGT de Madrid. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros y compañeras. Quiero trasladaros, en primer lugar, un saludo cariñoso y afectuoso de las Comisiones Obreras de Madrid y daros la bienvenida a este auditorio Marcelino Camacho. Quiero, en primer lugar, también dar la bienvenida y agradecer su presencia a los representantes de los partidos políticos que hoy nos acompañan, a Miguel Ángel Heredia, a Luz Rodríguez, del Partido Socialista, a Sara Hernández, secretaria general del Partido Socialista de Madrid, igualmente a Rafa Mayoral, a Ana Marcelo, representantes de Podemos, a Carles Campuzano, de Democracia y Libertad, y a Cayo Lara, que viene con otros compañeros y compañeras en representación de Izquierda Unida. Igualmente, quiero agradecer vuestra presencia a todos los representantes de organizaciones sociales, del ámbito de la cultura, del derecho, de la academia, de la universidad y a todos los compañeros y compañeras que hoy estáis aquí apoyando este acto en defensa de la huelga, en defensa de la libertad. Pero yo quiero también mandar un mensaje de solidaridad, un mensaje de afecto, no solo a los compañeros de Airbus que ha señalado nuestro secretario general Vicentini, sino también a Katiana, a Juanjo, a Gonzalo, a Lola, a Pedro, a Rubén, a José Manuel, a Asenjo y así hasta 300 sindicalistas que están siendo encausados, algunos ya juzgados y ya condenados. Compañeros y compañeras que sufren la vergüenza de un sistema democrático que les castiga por ejercer un derecho. Pero es que quiero también recordar a todos aquellos compañeros y compañeras cuyo derecho de huelga ha sido cercenado por unos servicios mínimos abusivos, reiterativos, a sabiendas, en algún caso con un claro funcionamiento prevaricador por parte de las administraciones que han puesto servicios mínimos, o de aquellas actuaciones de esquirolaje de los empresarios, como en el caso de Coca-Cola, que han cercenado el derecho de huelga y cuyos compañeros y compañeras están esperando que los fiscales y la Dirección General de la Policía, que nuestro sistema judicial se empeñe con tanto celo como se está empeñando en perseguir a los trabajadores y a las trabajadoras. Compañeras y compañeros, hoy estamos aquí en un acto de defensa del derecho de huelga y, como se ha señalado ya, nuestra primera exigencia es que nadie entre en la cárcel por ejercer ese derecho. La segunda exigencia es que nadie sea juzgado por ello. Y la tercera es que se elimine y se derogue el 315.3, así como que se activen el 315.1 y el 315.2. Pero te quiero también señalar, compañeras y compañeros, el acto de injusticia histórica que está siendo esta persecución del derecho de huelga y de los sindicalistas. El 14 de enero se cumplieron 40 años de una huelga en esta comunidad donde participaron 400.000 personas, una huelga generalizada en esta ciudad, que además se continuó con huelgas en todo el Estado, más de 17.000 huelgas. Aquellas huelgas fueron las que terminaron con el intento del régimen con Arias Navarro de continuidad, y fueron otras huelgas las que en el año 77 acabaron de una vez con la restricción de libertad y forzaron la llegada de la democracia. Porque eso fue la transición: lucha, huelgas, detenciones, muertes y sacrificio de la clase obrera y de... Compañeras y compañeros, traigo a colación esto porque creo que hay dos enseñanzas.
que tienen que saber, y es que no porque nos persigan dejaremos de hacer huelga. Es en vano esta persecución. Seguiremos ejerciendo el derecho de huelga y seguiremos avanzando en nuestra reivindicación, en nuestros derechos. Pero es que también el pueblo español tiene que tomar nota. Es un acto de injusticia histórica, consecuente con la desmemoria que se ha producido con respecto a la transición. Por eso yo desde aquí reclamo al Parlamento español, a los nuevos representantes del pueblo, que corrijan este desaguisado, que devuelvan el derecho de huelga a los trabajadores. Estoy convencido, compañeras y compañeras, de que lo vamos a conseguir. ¡Viva el derecho de huelga! ¡Viva el movimiento obrero! Buenas tardes, compañeros, compañeras. Cuando uno interviene después del primero, en este caso mi compañero y amigo Jaime, pues lo tengo más fácil sumándome a los agradecimientos de todos los que hoy están aquí presentes, apoyando este acto, un acto importantísimo para la clase trabajadora. En primer lugar, quiero trasladaros un saludo de la Unión Regional de Madrid, de UGT Madrid. Estamos, como no podía ser de otra manera, en este acto, tratando de reivindicar algo que parece ser que estamos en tiempos pasados. Algunos de los que estamos hoy aquí hemos hecho huelgas, y hemos hecho huelgas hasta con el difunto. Y parece mentira que ahora estemos aquí en un acto en defensa del derecho a la huelga. La importancia del acto viene porque estos, los que nos están llevando donde nos están llevando, con más de 300 compañeros y compañeras imputados y algunos condenados, sabían lo que hacían. Estaban haciendo una política donde nos estaban llevando a los trabajadores y a las trabajadoras contra las cuerdas. Los últimos datos que nos dan es que 20 personas en nuestro país tienen el mismo patrimonio que 14 millones. Y sabían que aquello que nos iban a ir degradando paso a paso terminaría en huelgas, terminarían en concentraciones y terminarían en manifestaciones. Y como no son tontos, saben la importancia del piquete en la huelga. Podemos convocar todas las huelgas que queramos. Podemos hacer todos los actos movilizadores para convocar una huelga. Pero como el día de la huelga no haya piquetes informativos en las calles que traten de parar aquellos tajos que están funcionando y que no debieran de estar, saben perfectamente que es un fracaso la huelga, lo saben. Y algunos que no van a trabajar, algunos que imploran su derecho al trabajo y es que no han ido a trabajar ningún día, ese día quieren trabajar. Y tenemos que estar los piquetes en la calle para tratar de que eso no suceda y no pase. Y entonces ellos, sabiéndolo, saben que darle un golpe mortal a la huelga es dándoselo a los piquetes. Y lo saben porque si a compañeros y compañeras permitimos que 300 vayan a la cárcel o que los mermen de sus derechos, estamos dándole un golpe mortal a la huelga. Por lo tanto, el día 9 que empieza el juicio contra los de Airbus, todos en la puerta de los juzgados para decirles que de ninguna de las maneras vamos a consentir que se le dé ese golpe al derecho de huelga. Y la importancia del piquete está reconocida en algunos casos, hasta incluso judicialmente. Hay ya sentencias, pronunciamientos diversos de los tribunales donde dicen que los piquetes tienen que ser informativos, persuasivos e incluso de presión. ¿Para qué? Para que se cumpla un derecho fundamental ese día, que es el derecho de la huelga. Pero como estos lo saben, lo que están tratando es, de alguna manera, de que eso no prospere y de que eso
no siga adelante. Y esta crisis es cierto, es verdad, que nos ha traído mucho dolor para los trabajadores y las trabajadoras. Además, dolores cuantificables. Se puede decir cómo estaban los salarios previos a la crisis. Se puede decir cómo están los salarios, aún que seguimos en la crisis o cuando ellos dicen que ha terminado la crisis. Podemos evaluar cómo estaba la sanidad en el momento anterior a la crisis. Podemos evaluar cómo estaba anterior a la crisis la educación. Podemos evaluar cómo los trabajadores y las trabajadoras están dispuestos a entrar a un puesto de trabajo porque no tienen otra solución. Y es lo que pretendían, tener detrás un ejército de parados para poder manejarlos a sus antojos. Pero, compañeros y compañeras, tenemos una cosa que no la podemos evaluar, que es el miedo que ha dejado la crisis en los ciudadanos y, sobre todo, en los trabajadores y las trabajadoras. Un miedo atroz al que no tiene puesto de trabajo a no poder acceder a él. Al que tiene un puesto de trabajo, el miedo a perderlo. Al saber que hay un compañero, una compañera detrás que está dispuesto a acceder a ese puesto de trabajo. Eso no lo podemos medir y lo saben, y lo saben. Y saben que de ahí podemos salir convocando nuestras huelgas en el momento que se nos acaba la negociación. Somos sindicatos de negociación, pero que sabemos conjugar la negociación y la presión. Y nos quieren quitar la presión y el derecho a la huelga. Y eso no va a pasar, eso no va a pasar, lo ha dicho Jaime y me reafirmo en ello. Se han convocado huelgas cuando se han podido convocar y se han convocado huelgas cuando no se han podido convocar. Por lo tanto, compañeros y compañeras, yo lo que digo es que a partir de ahora tenemos que estar en la reivindicación de que nos devuelvan nuestros derechos. El artículo 35.3 no lleva ahí 2 días, lleva muchísimo tiempo. ¿Cuándo lo han empezado a aplicar? Cuando ha llegado el momento de que la clase trabajadora no esté en la calle. Y termino diciendo que si somos capaces, han venido a por nosotros, han venido a por los sindicatos de clase, ojo lo que hemos pasado, aquí estamos, seguimos resistiendo, en una unidad de acción. Y si somos capaces de seguir así, no se pueden hacer con nosotros. Por lo tanto, viva la clase trabajadora, viva la unidad de acción. El 29 de septiembre de 2010, los sindicatos, comisiones obreras y UGT convocaron una huelga contra la reforma laboral del gobierno de Zapatero. Denunciaban que con esa reforma el despido sería más barato, la temporalidad abusiva, se incrementarían los recortes sociales, no se crearía empleo y se congelarían las pensiones. Una huelga convocada conforme al artículo 28 de la Constitución, que tuvo repercusión en toda España y que se desarrolló sin incidentes hasta que, de madrugada, las fuerzas del orden accedieron al interior de la empresa Casa de Getafe, en Madrid, empresa de gran tradición sindical. Golpearon a quienes formaban parte del piquete informativo y realizaron 7 disparos al aire. En otros sectores y empresas, y con motivo de esta u otras movilizaciones, se produjeron también incidentes con las fuerzas del orden que más tarde derivarían en procesos o sanciones de centenares de sindicalistas. Tras la desmesurada actuación policial, fueron imputados 8 sindicalistas para los que el fiscal solicita 66 años de cárcel y cuyo juicio se celebrará el 9 de febrero. No fueron los únicos. Son cerca de 300 los sindicalistas encausados por su participación en las 3 huelgas generales de 2010 y 2012. Desde hace unos años, el sindicalismo de clase se enfrentó a una poderosa campaña mediática activada con fuerza a partir del triunfo de la derecha política en las elecciones generales de 2011.
Una sistemática e implacable campaña que no reparó en medios y que apuntó al corazón mismo de las relaciones laborales. Su objetivo no era otro que convertir el conflicto social en un conflicto de orden público, obstaculizar o negar derechos fundamentales como el de la huelga y reprimir la acción de los piquetes informativos. Han sido los sindicatos los que han combatido la gestión neoliberal y las reformas laborales aprobadas por los distintos gobiernos, especialmente la reforma laboral impulsada por el gobierno del Partido Popular. Su objetivo: imponer recortes sociales, debilitar el derecho al trabajo, incrementar la desigualdad y romper el ya precario equilibrio de las relaciones laborales. UGT y comisiones obreras consideran predemocrática y anticonstitucional la decisión de la Fiscalía de criminalizar la acción sindical y el derecho de huelga, y así amedrentar a quienes se movilizan para defender sus reivindicaciones. La modificación del artículo 315.3 del Código Penal, cláusula de la legislación franquista que había permanecido inactiva más de 30 años y que ahora recuperan para su política autoritaria, es la evidencia más plausible de ese miedo a la movilización social y sindical. El objetivo del gobierno con la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana no es en realidad proteger a las personas, sino acallarlas. Por eso, comisiones obreras y UGT exigen la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y también de la Ley Mordaza. La justicia no está para perseguir derechos, sino para garantizarlos. El 9 de febrero, 8 sindicalistas serán juzgados por convocar una huelga general, pero en el banquillo, para vergüenza de la democracia española, se sentará y se juzgará un derecho constitucional como es el derecho de huelga, un derecho al que jamás renunciarán comisiones obreras y UGT. Bien, ha llegado el momento de que esto pase a buenas manos. Pasa a conducir el acto una persona siempre aliada del movimiento sindical, cómplice de sus luchas y altavoz de sus demandas. Tiene la palabra Almudena Grandes. Huelga no es delito. Parece mentira que una afirmación tan obvia, tan indiscutible para cualquier ciudadano de un país democrático, sea el lema que nos convoca aquí esta tarde del 19 de enero de 2016. Parece mentira y, sin embargo, no es extraño, porque las cosas no pasan por casualidad. En la última década del siglo XX empezaron a contarnos que la historia se había acabado, que izquierda y derecha eran palabras huecas, conceptos anacrónicos de un mundo caduco que no significaban nada en la nueva era de la globalización. Esa tesis se arraigó tan profundamente que algunos líderes emergentes de hoy mismo la siguen repitiendo en la menor ocasión. El siglo XXI, acabamos de verlo, estrenó una brutal campaña de descrédito del movimiento sindical, al que se pretendió identificar con los fósiles de eras pretéritas, un vetusto residuo del siglo XX sin sentido en la nueva sociedad del emprendimiento y del autoempleo, del trabajo escaso y de las soluciones imaginativas. La publicidad empezó a animarnos a ser creativos, personales, originales, únicos, a convencernos de que somos libres. Libres para escoger el color de la carcasa de nuestro móvil entre 3.500 tonos diferentes. Libres para comprarnos un coche que aparca solo. Libres para hacernos nuestro propio pastel en nuestra propia taza, en nuestro propio microondas.
Así han conseguido que nada esté tan pasado de moda como parecerse a los demás, reconocerse en ellos, vincularse a los otros. Ningún verbo es hoy menos glamuroso que compartir. Nada nos resulta tan odioso como ponernos un uniforme. Pero en el reino de las apariencias nada es en realidad como parece. Hace muchos siglos, en las postrimerías del Imperio Romano, mientras los bárbaros se amontonaban en el este para presionar simultáneamente en todas las fronteras como si fueran refugiados de ahora mismo, los privilegiados de entonces pensaban en las musarañas y se enredaban en complejísimas cuestiones teóricas como si fueran eurodiputados de ahora mismo. Un buen día, un senador tuvo una idea. ¿Por qué no uniformamos a los esclavos?, propuso. Así, en cualquier altercado podríamos distinguirlos de los hombres libres, no tendríamos que confirmar su condición y todo sería más fácil. «Ah, pues sí», exclamaron varios de sus compañeros, «qué buena idea», hasta que tomó la palabra un senador que pensaba más y mejor que los demás. «¿Pero estáis locos?», les preguntó. «Si uniformamos a los esclavos van a saber cuántos son. Y cuando descubran que son muchos más que nosotros, estaremos perdidos». Los esclavos descubrieron cuántos eran, aunque el Senado no les obligara a vestir un uniforme. La conciencia de su número, de su fuerza, fue el primer paso del camino hacia su emancipación. Hace mucho menos tiempo, ese gran uniforme colectivo que aún llamamos conciencia de clase transformó las sociedades de todo el mundo. El movimiento sindical fue la herramienta más poderosa de ese proceso. Las huelgas más pequeñas, más remotas, más insignificantes, empezaron a desarrollar consecuencias arrolladoras en fábricas cuyos obreros ni siquiera sabían cómo se pronunciaba el nombre de las ciudades en las que se habían producido. Y los poderosos del mundo volvieron a estar perdidos. Ahora, quienes podemos estar perdidos somos nosotros. El presunto fin de la historia y el descrédito del movimiento sindical han traído consigo la desorientación de la izquierda, que en algunos países se ha diluido, en otros se ha suicidado y en casi todos ha sido incapaz de comprender los profundos cambios de la realidad que nos ha tocado vivir. La consecuencia de todo esto ha sido la destrucción total y sistemática de las trincheras donde nuestros antepasados se parapetaban para resistir. Una vez culminada, allanado el terreno como si le hubieran pasado un bulldozer por encima, nos declararon la guerra y no encontramos la manera de organizarnos para resistir. Porque lo que llamamos crisis ha sido una guerra y la hemos perdido. Una guerra de los especuladores financieros contra la soberanía de las democracias, cuyo botín han sido los derechos y las libertades que nos han arrebatado medidas como la reforma laboral o la ley Mordaza. Una guerra que ha empobrecido a la inmensa mayoría de los españoles para que un 3% de la población, los que ya tenían más que todos nosotros juntos, se hayan vuelto más ricos todavía. Una guerra en la que nuestros gobernantes se han aliado con el enemigo en contra de los intereses de sus propios ciudadanos, traicionando vilmente su compromiso con el pueblo al que deberían defender. En el siglo XIX habrían cometido un delito de lesa traición. Ahora sacan pecho y hablan de responsabilidad, de sentido del Estado. Por eso estamos hoy aquí. Por eso, aunque parezca mentira, nos hemos reunido esta tarde para gritar que hacer huelga no es delito, que no puede serlo, que nunca lo será. Parece mentira, pero hace falta gritarlo, rebelarse contra la injusticia, contra la barbarie que se pasea entre nosotros disfrazada con la toga y la peluca de las personas de orden. Porque casos como el de los compañeros de la fábrica de Airbus, para quienes la Fiscalía se atreve a pedir 8 años y 3 meses por formar parte de un piquete en una huelga general, son más que un disparate, son más que un exceso, más que una arbitrariedad. La criminalización del derecho de huelga es un atentado contra nuestra civilización, una agresión a la libertad presente y futura de cualquier trabajador, un túnel tenebroso que pretende devolvernos a la oscuridad sin forma en la que los esclavos no llevaban uniforme. Las leyes injustas no son legítimas. El nuevo Código Legal Español es una ley injusta y es preciso denunciarlo, combatirlo, oponerse a sus efectos. Un trabajador que defiende sus derechos no puede ser considerado un delincuente, sino un ciudadano consciente, incluso ejemplar, para todos los demás. Por eso vamos a empezar este acto con 2 protagonistas directos de la acción sindical. Con todas vosotras, con todos vosotros, Rubén Ranz, delegado del sector de comercio, y José Alcázar, sindicalista de Airbus, para quien, como para sus compañeros, el fiscal pide 66 años de prisión en un juicio que se iniciará el 9 de febrero.
Título 15 del Código Penal. De los delitos contra los derechos de los trabajadores. 315.3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de 1 año y 9 meses hasta 3 años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses. Este artículo lo he leído muchas veces y me gustaría explicaros mi propia historia. Mi nombre es Rubén Ranz Martín, soy de UGT y uno de los más de 300 encausados por este maldito artículo del Código Penal. Una ley a la que le queda muy poco tiempo de vida. Lo espero y así lo siento, porque ha llegado un nuevo tiempo y los trabajadores y las trabajadoras lo han hecho posible con su lucha y su voto. La Fiscalía, en su auto de acusación, nos pide a mi compañero José Manuel y a mí 3 años y 9 meses por el 315.3 y 3 años y 3 meses por 4 faltas de lesiones y 2 delitos de atentado. También nos pide una multa de 7.500 euros a cada uno. Aún no tengo fecha para el juicio oral. El día de la huelga general del 29 de marzo de 2012, muy cerca de aquí, en el Hotel Ris, estábamos en la puerta de un bar, discutiendo con un camarero y su jefe. Sin previo aviso y sin mediar palabra, los antidisturbios, perfectamente equipados, cargaron a las espaldas del piquete contra un grupo de personas, de compañeros y compañeras, de jóvenes y de jubilados que solo portaban sus banderas y arrastraban su cansancio después de 8 horas de estar de piquete por Madrid. Habíamos iniciado la huelga a las 12 de la noche en Mercamadrid. La carga de la policía fue brutal. Ni preguntaron, ni quisieron dialogar con nosotros. Por eso no puedo entender cómo pueden decir que mi compañero José Manuel es el líder del piquete cuando estaban completamente cegados por su propia violencia. Desde aquel día vivo en un permanente estado de perplejidad. Cuando llegamos a la comisaría nos enteramos que nos acusaban de agredir a un policía. La cosa se complica y no dejan de llegar detenidos. Todos golpeados. Solo algunos pedimos la asistencia de los servicios médicos y aquellos que pedimos la asistencia de los servicios médicos pasamos la noche allí. Al día siguiente testificamos ante el juez de instrucción. Por cierto, no me quiero olvidar de las pésimas condiciones de los calabozos de Plaza Castilla. El mito de un Estado de Derecho se me vino abajo. El fiscal empezó a relatar algo que ni él mismo se creía. Yo le miraba a los ojos y él era incapaz de mantenerme en la mirada. Decía que teníamos que ingresar en prisión porque tenía que dar a la sociedad un ejemplo y que además mi sindicato UGT me iba a ayudar a fugarme. Por suerte, el juez de instrucción se quedó con la misma cara de asombro y declaró la libertad con cargo a todos los que pasamos por allí. Os puedo decir que no fui el único caso, por decirlo así, kafkiano. Con el tiempo, nuestros abogados empiezan a conocer el alcance de los detalles. Existe una acusación sobre mí que dicen que le he roto el dedo meñique a un policía perfectamente equipado, con su casco, con su porra, con todo lo demás, y que se lo he roto con el palo de una bandera de plástico. No puedo dejar de estar sorprendido, porque ni tenía bandera, ni me enfrenté a la policía y tan solo quise ayudar a mi compañero José Manuel. Y por eso
recibí golpes de más de 5 policías. Cuando acabó la instrucción del caso y con el escrito del fiscal, conocemos que 14 policías me acusan de haber golpeado a su compañero. No sé cómo lo pudieron ver si estaban dando golpes a diestro y siniestro. Tengo claro, a día de hoy, que el motivo de mi detención fue dar un parte de guerra. Decir esa misma hora, a las 8 de la mañana, que había 20 detenidos en los piquetes de huelga. Sigo perplejo, asombrado, lleno de contradicciones, porque mi caso no es un caso aislado, somos muchos, más de 300, algunos con condena que todavía están esperando el indulto. Un indulto prometido. Hemos pasado por una tramitación parlamentaria que tumbó el Partido Popular con su mayoría absoluta. Aquí están representantes de varios partidos políticos, a los que les pido que sigan luchando por eliminar el 315.3, como lo hizo Pedro Sánchez al inicio de la campaña electoral en Getafe. ¿Te acuerdas, Sara? Pues recuérdaselo. No puede haber olvidos ni excusas. Y sobre todo, no puede existir esa maldita reforma laboral que ha dinamitado, sobre todo, la negociación colectiva. Tenemos que tener un derecho de huelga, porque sin huelga no hay libertad. Y sin libertad los trabajadores no nos podremos organizar. Y si no nos organizamos no hay sindicato. Y sin sindicato no hay derechos laborales. Compañeros y compañeras, tenemos que ser capaces de explicar a la gente que esto no es una cosa de sindicalistas. Esto es una cosa de todos. Porque detrás de todo esto ha habido una maniobra para callar cualquier conato de rebeldía popular. Y nosotros, los sindicatos de clase, el movimiento obrero, siempre hemos sido la vanguardia de la protesta social. Solo os puedo decir que José Manuel y yo somos gente pacífica. Ambos nos dedicamos al diálogo y la negociación. Mi compañero José Manuel es mediador en el Instituto Laboral de Madrid y os puedo garantizar que lucha todos los días para conseguir un acuerdo. Yo estoy en el equipo de trabajo de comercio estatal y sufro las consecuencias de las 2 malditas reformas laborales, porque estoy intentando salvar como puedo los convenios sectoriales y mejorar las condiciones de trabajo en el sector de comercio. También sufro la multitud de despidos colectivos, que estas reformas han permitido a los empresarios despedir muy barato y sin dar explicaciones. Sigo trabajando lleno de dudas, pero el hecho de que me acusen contra el derecho de los trabajadores cuando he tenido que ver que despiden a candidatos en elecciones sindicales y el fiscal no se ha preocupado por ellos, me duele en lo más profundo. Solo puedo combatirlo desde la generación de derechos y buscando soluciones a multitud de conflictos laborales. Esta es mi paradoja. Lucho por generar derechos y me consideran uno de los delincuentes más peligrosos, mucho más que Rato. Hay días que las dudas surgen, sobre todo cuando pienso en el corporativismo de la policía, en la doble vara de medir del fiscal, pero de verdad no me hacen decaer. No tengo miedo, porque eso es lo que realmente quieren, que tengamos miedo. Y no lo voy a tener porque cada día lucho con mis propias contradicciones, las mías y las ajenas. Espero que los políticos sean menos contradictorios y tengan claro que esta oportunidad no la podemos dejar pasar. Yo no quiero 4 años más del Partido Popular.
Por último, agradeceros a todos y a todas, de verdad, vuestro apoyo. Es muy importante para poder aguantar saber que hay muchos compañeros y compañeras pendientes de nosotros. Seguimos resistiendo y esta batalla lo vamos a ganar. ¡Que lo tengan claro! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 Buenas tardes. Yo hablo en nombre de los 8, los famosos 8, Enrique, Rodolfo, Jero, Elga, Raúl, Armando y Tomás y José. 8 trabajadores, 8 sindicalistas, que como se ha dicho y se reiterará y se está reiterando, somos acusados de una barbarie. 66 años de cárcel. 8 años y 3 meses a cada uno y 51.000 euros de multa que tuvimos que pagar. Por el mero hecho de ser sindicalistas. Ese es nuestro único delito. Sindicalistas, trabajadores honrados y con mucha honra. Yo no sé si es bueno que nos haya pasado esto, porque yo me siento orgulloso, feliz de defender a los trabajadores y haber aguantado hasta aquí para conquistar el derecho de huelga. Había que preguntarse por qué nos ha ocurrido esto a nosotros. Somos trabajadores, sindicalistas, igual que todo el mundo, pero afortunadamente venimos de una empresa, la antigua Construcciones Aeronáutica, donde ha sido un bastión fundamental de la política para este país, donde se peleó en la guerra civil, donde han salido grandes sindicalistas y grandes políticos. Y de eso hemos aprendido nosotros a construir una empresa importante en este país. Nuestra empresa sufrió una crisis profunda, y aquí hay muchos compañeros y sindicalistas que lo conocen. En los años 90 no tuvimos más remedio que firmar el expediente de regulación, bien remunerados económicamente, pero en definitiva eran despidos para todos los trabajadores que tuvieran más de 58 años. Tuvimos la suerte y la visión, gracias a los sindicatos, de introducirnos en EADS. La forma de negociación tuvo que cambiar y fuimos capaces de afrontar ese reto. Un reto que ha llegado a que hoy sea una empresa de las más importantes de este país, donde, por suerte para nosotros y para desgracia de todos los trabajadores de este país, no tenemos pérdida de derechos sociales, no tenemos pérdida de derechos económicos, no tenemos pérdida de empleo. Entonces, si no tenemos eso, ¿por qué se nos ha atacado tan duramente? Solamente hay una pregunta. Hay que acabar con el sindicalismo de clase. Hay que acabar con la gente potente. Hay que acabar con el sindicato que negocia y construye y es capaz de cambiar este país. Y no lo van a consentir, compañeros. Yo quiero recordar que en el año 2010 las cosas estaban difíciles.
Y no fue casual que Cándido y Tojo fueran a convocar la huelga en julio del 2010 a nuestra empresa. Porque había un compromiso claro de que teníamos que ir a la huelga. Y era un reto para nosotros, compañeros. Nosotros desde el año 99 hasta el año 2010 no hemos hecho una sola hora de huelga en nuestra empresa. Sí, cientos y cientos de asambleas para explicar un proyecto difícil de entender, como era la integración en EADS en un principio, hoy Airbus. Y todo fue negociado, todo fue acordado y no hemos tenido pérdida de derechos, como decía anteriormente. Entonces, si somos esa clase de trabajadores, si somos esa clase de sindicatos, ¿por qué ese día a las 7 de la mañana aparecieron 2 dotaciones antidisturbios en nuestra empresa? Yo tengo una pregunta clara. ¿Una provocación? ¿Por qué hubo disparos? Yo tengo ya 65 años. He participado en todas las huelgas de la dictadura última y de la transición. Nunca había visto una cosa igual que lo que pasó en la puerta de nuestra empresa. Nosotros nos identificamos porque no nos tenemos que esconder. Nosotros no decimos que no estuvimos allí. Yo fui el primero que me identifiqué, antes de que ocurriera absolutamente nada. Era el máximo responsable en aquel momento. Y hoy volvería a hacer lo mismo. Volvería a hacer lo mismo. Si fue tan grave lo que pasó, ¿por qué no nos detuvieron? Nos detuvieron después. Perdón, no nos detuvieron. Una instrucción difícil de entender por parte de un juez que quiso promocionar y no lo ha conseguido. No entramos al trapo de las propuestas que nos hizo. Pero yo recuerdo, y ha salido en el vídeo, cuando a las 12 de la mañana Fernando Lescano, que está aquí, apareció. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reprime la huelga 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 casquillos. Fernando, ¿te acuerdas? Eso fue un impacto grandísimo en nuestro país. Por eso hubo una denuncia durísima por parte de la policía, para defenderse. ¿Cómo se ha hecho la instrucción? A mí me detienen por ser el máximo... Perdón, otra vez me detienen. Van a mi casa a decir que tengo que ir al juzgado por ser el máximo responsable. Al día siguiente me acompaña Tomás y Enrique y son imputados por acompañarme. Y el juez luego pide a todos los compañeros que asisten al botiquín para curarse de las heridas, de la contundencia y brutalidad que tuvo la policía, y todos son imputados por ir al botiquín. ¿Qué delito hemos cometido? ¿Ser trabajadores y sindicalistas? Bueno, pues si nos quieren meter en la cárcel, que nos metan. No queremos ir, pero lo aguantaremos. Yo quiero poner en valor la actitud y la gallardía y el orgullo de estos 7 compañeros. Porque siendo una instrucción difícil y compleja, nos han propuesto 3 veces porque saben que ha metido la pata el gobierno. Porque hemos recibido el apoyo de todo el mundo. No hay nadie que yo conozca que diga que no está de acuerdo en que esto no puede ser, que esto es un desastre, que es inconcebible que una empresa como la nuestra, con la capacidad de negociación que hay, con los sindicalistas que hay, que se nos quiera criminalizar, pero por eso lo hacen. Entonces nos han propuesto 3 veces la Fiscalía de que llegáramos a un acuerdo para no entrar en prisión. Y las 3 veces, el día 10 de diciembre del 2014, el día 11 de febrero del 2015 y el día 1 de julio de 2015 hemos dicho no. No queremos entrar en la cárcel, pero no vamos a firmar ninguna traición. Porque nosotros no estamos defendiéndonos a nosotros. Estamos defendiendo que ningún trabajador en este país entre en la cárcel por el mero hecho de hacer huelga. Por eso no firmamos, compañeros. Estamos defendiendo a los 300 sindicalistas que tienen situaciones igual que nosotros de condenas, pero son empresas más pequeñas y tendrían muchas más dificultades para hacerlo. Por eso yo quiero agradecer no solamente la actitud que han tenido los 7, sino todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas de todo índole, más las 2 confederaciones que hayan soportado esta presión para llegar hasta aquí. Gracias, compañeros. Por vosotros hemos llegado hasta aquí. Se nos acusa de 3 delitos. Uno, el derecho contra los trabajadores. Una contradicción. Somos defensores de los trabajadores. No vamos contra los trabajadores. Se nos acusa de atentado. No somos un grupo organizado. Somos sindicalistas.
y se nos acusa de lesiones. No hemos pegado a nadie, nos han pegado a nosotros. Por eso no podemos aceptar esas situaciones, compañeros. Pero para nuestra sorpresa, nuestra defensa va a ser un icono que lamentablemente en el 2016 hay una comparación. Ya quisiéramos nosotros ser como Marcelino Camacho y los 10 de Carabanchel, pero en el año 72 los 10 de Carabanchel los pedía 162 y a nosotros 66 años de cárcel en el 2016, compañeros. No puede ser, no puede ser. Pero nos hemos llevado una gran sorpresa. Hemos estado el día 13, la semana pasada, hemos estado en Bruselas. El recibimiento ha sido importante con todos los parlamentarios que hemos hablado. Pero la sorpresa que nos hemos llevado es que está toda Europa pendiente de nuestro juicio. Porque si nosotros perdemos, Europa va para atrás. Y si nosotros ganamos, hay un aliciente, hay una luz para que Europa pelee para conseguir y que ningún trabajador vaya a la cárcel en Europa por el mero hecho de hacerlo huelga. Para ir terminando, quiero hacer 3 peticiones. Una a los partidos, que yo confío que los partidos que están aquí van a formar el gobierno. Ojalá seáis capaces de formar el gobierno los que estáis aquí. Puede haber dificultades de las propuestas que habéis presentado, con todos mis respetos. Situación económica, que a veces uno puede plantear una cosa y luego hay que discutirla y analizarla. Pero el derecho fundamental de la huelga no tiene que tener ninguna dificultad. Eso es presentarlo. O sea, no habría que haber ninguna discusión, habría que presentarlo. Entonces, os pido encarecidamente, porque sí, así os habréis comprometido a nosotros, derogar el 315.3 para que ningún trabajador vaya a la huelga. Os lo pido de verdad en nombre de todos los trabajadores de este país. Una nueva petición os pido. Si salimos condenados, porque yo estoy convencido que va a ser difícil que salgamos absueltos, porque según dicen grandes juristas, si la ley no se cambia, es imposible. Os pido que nos deis la amnistía. No quiero el indulto, la amnistía, porque no somos... Me agarro a una gran profesional y una política que yo la aprecio bastante, porque se lo copié eso el día 19 de noviembre en un acto en Toledo. Marilú Rodríguez, que está aquí del Partido Socialista, y dijo que había que pedirle amnistía. Gracias, Marilú. Nos hemos seguido ese enganche. Consíguela y serás agradecida por los trabajadores. Y por último, iremos al juicio el día 9. Habrá que soportar la situación que nos den, pero con un orgullo enorme, todos mis compañeros y yo. Solamente un eso. Muchas gracias por todo y huelga no grito, compañeros.